Presidente de la Federación Regional del NOA y presidente de la Sociedad de Cirugía de Santiago del Estero. En nombre de todos los presidentes de la Sociedad de Cirugía del NOA, quiero darles la bienvenida a los disertantes, comentadores, moderadores y cirujanos en general por el esfuerzo de estar hoy presentes en este primer Congreso Regional del NOA virtual. En él vamos a contar con más de 30 disertantes de la región, con comentadores nacionales e internacionales e interesantes trabajos científicos. Les cuento que tenemos el gusto de que nos acompañe hoy el presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, el doctor Roberto Ceruti, quien luego nos dedicará unas palabras. Señor presidente, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero también hacer un reconocimiento a los miembros de cada sociedad científica que contribuyeron con la organización de este congreso. Esta pandemia mundial nos desafió a todos a incorporar nuevas formas de trabajar, de relacionarnos y de comunicarnos. Ante esta pudo más nuestro deseo de volver a encontrarnos y enriquecernos que la dificultad para llevarlo a cabo. Sin duda creo que fue valioso doblegar los esfuerzos para que la distancia no sea un obstáculo y con trabajo y dedicación lo hicimos posible. Por otro lado, cabe aclarar que nos hubiera gustado contar con la presencia de más colegas para disertar y comentar en este congreso. Y aunque por cuestiones de organización y tiempo no se pudo, esperamos encontrarnos con ellos en los próximos eventos. No quiero finalizar sin antes solidarizarme con los colegas a los que les tocó de cerca sufrir las consecuencias de esta pandemia. Los cirujanos del NOA, en septiembre, con enorme pesar, lamentamos la pérdida de un excelente cirujano y gran persona. Muchos de los que hoy están aquí tuvieron la dicha de conocer y disfrutar de la amistad y entrega del doctor profesor Jesús Amenábar, quien seguramente quedará en nuestros recuerdos para siempre, y espero que su ejemplo de generosidad nos inspire en esta jornada. Colegas, los invito a disfrutar de este congreso para reforzar nuestra amistad, actualizar nuestras relaciones académicas, discusiones científicas y las perspectivas colectivas del quehacer de la cirugía. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes un fragmento. No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar la salida y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en las crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Palabras de Albert Einstein. Colegas, espero que sea un hermoso encuentro y antes de comenzar con la primera disertación, el presidente de la Asociación Argentina de Cirugía, el doctor Roberto Ceruti, nos va a dedicar unas palabras. Doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, doctor Beltrán. Buenas tardes a todos. Lo mío va a ser muy corto, solamente que les quiero dar un cordial saludo a todos los cirujanos y colegas que integran el NOA y en particular a los organizadores y participantes del Congreso por el esfuerzo realizado. Conozco lo que significa la organización de un Congreso, que es un trabajo muy arduo, al igual que todo lo que significa el desarrollo del mismo. Estamos viviendo un momento muy complejo a causa de la pandemia, que indudablemente todos conocemos muy bien, azota al mundo y también a nuestro país. Y en particular, algunas de nuestras provincias están viviendo situaciones muy difíciles. En función de eso, también mi respeto a la familia del querido y tan apreciado profesor Amenábar, que a consecuencia de esto lo hemos perdido. La Asociación Argentina de Cirugía respalda y está a disposición para asistirlos en lo que fuera necesario, en lo que nosotros pudiéramos hacer. Conformamos una misma unidad, la asociación y todos los regionales y todos los capítulos y las distintas provincias.
En nombre de la Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Cirugía y en el mío propio, quiero desearles lo mejor en este congreso. Va a salir muy bien, va a ser un éxito. Esta nueva forma virtual u online de realizar un evento es todo un desafío, es nuevo para todos, pero sabemos también que la experiencia y el prestigio de todos ustedes garantizará el éxito del mismo. Que este Congreso del NOA, una vez más, genere un valioso intercambio de ideas que aportará sin duda a la mejor práctica de la cirugía. Sin más, les deseo éxito y un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, ahora vamos a dar inicio a la primera charla a cargo de Daniel Sánchez. Daniel, te invito a que actives tu micrófono. Vale. Y bueno, puedo invitar a tu moderador y al comentador que también activen. Y empezamos con el congreso. El doctor Gustavo Mantovani y el doctor Alberto Otsak. Bien, estoy conectado. Buenas tardes. Buenas tardes a todos, soy Alberto Otsak, un cariño grande desde Mar del Plata. Buenas tardes. Hago la presentación correspondiente para que el doctor Daniel Sánchez largue. ¿Puede ser? ¿Se escucha? Sí, perfecto. Bien. Bueno, perfecto. Buenas tardes de nuevo, bienvenido a la primera charla del Congreso Virtual de Cirugía del Noroeste. Bueno, en esta oportunidad el disertante va a ser el doctor Daniel Sánchez. El doctor Daniel Sánchez es doctor en medicina, cirujano general y cirujano cardiovascular, miembro de la Asociación Argentina de Cirugía, fellow del Colegio Americano de Cirujanos e instructor del curso ATLS. El doctor Sánchez se desempeña en el Hospital San Bernardo, de la provincia de Salta, y el tema que va a tratar es traumatismo vascular periférico para el cirujano general. Después, el doctor Alberto Otsak, que va a ser el comentador de la charla. El doctor Alberto Otsak trabaja en el Hospital Interzonal General de Agudo del Hospital de Mar del Plata, el doctor Oscar Allende. El doctor Alberto Otsak es cirujano general, cirujano pediátrico, instructor del curso de ATLS y cirujano de guardia del Hospital Interzonal de Agudo de Mar del Plata. Bueno, el doctor Sánchez, por favor, que largue la presentación. Dale, gracias Gustavo. Bueno, antes que nada agradecer a los organizadores del primer congreso virtual, sobre todo a Juan Cruz en el empeño que puso. Vamos a hablar un poco de lo que es trauma vascular periférico para el cirujano general, pero especialmente, más que para el cirujano general, para los cirujanos que recién terminan la residencia o para los residentes de tercer o cuarto año que están en el último año. Veo mucha gente con experiencia en el chat, muchos cirujanos con años ya de cirugía, así que por ahí capaz que les parezca un poco obvio lo que voy a decir, pero está más que nada orientado a residentes o a cirujanos jóvenes. Podríamos definir el trauma vascular periférico como aquella lesión cerrado penetrante que afecta vasos sanguíneos mayores de 4 milímetros. Pero esta lesión tiene que estar ubicada en los miembros superiores distales al surco delto pectoral y en los miembros inferiores, en su parte anterior por abajo de la arcada inguinal y en su parte posterior por abajo del pliegue glúteo. El trauma vascular periférico, el problema es que trae muchísimas lesiones asociadas y esto es fundamental en la hora del examen del paciente, ya que muchas veces se nos pueden pasar por alto las lesiones vasculares debido a que hacemos hincapié o nos centramos en una lesión torácica, abdominal o craneal. Y también puede suceder lo opuesto. Hacemos hincapié en la lesión vascular periférica y nos olvidamos del tórax o del abdomen. Por eso en el manejo inicial es indispensable evaluar al paciente y descartar otro tipo de lesiones. Se ha visto que más o menos entre el 14 y el 18% del trauma vascular periférico se asocia a lesiones osteomusculares, un 28 y un 33% a lesiones cráneoencefálicas
y un 25 a 35% a lesiones nerviosas periféricas, como así también entre un 11 o 25% a lesiones abdominales y un 8 o 20% a lesiones torácicas que van a necesitar algún tipo de cirugía. Por eso es fundamental la evaluación no solo de la parte vascular periférica, sino de los otros sistemas u órganos. El manejo lo podemos dividir en prehospitalario o hospitalario. El manejo que vamos a tratar de explicar nosotros es el manejo hospitalario. Con respecto a la parte prehospitalaria, el uso del control de la hemorragia es fundamental. En Estados Unidos hay una campaña promocionada por el American College a través del Comité de Trauma, que es el Stop the Bleed, que consiste en concientizar a la población civil sobre el control de la hemorragia con estos dispositivos o torniquetes. En cuanto al manejo hospitalario, lo fundamental es un equipo de trauma adecuado, un manejo inicial, una adecuada reposición de líquido y contar con ciertos materiales para poder solucionar el problema, como así también conocer algunos detalles de 2 o 3 técnicas quirúrgicas para el tratamiento de esta patología. Con respecto al equipo de trauma, la comunicación entre el prehospitalario y el hospitalario es básico, es fundamental, es primordial, como así también una buena comunicación con el anestesista, el personal auxiliar de enfermería, el personal de laboratorio, el personal de imágenes, para, digamos, que todo este manejo sea de forma rápida y de forma precisa. Porque acá en el trauma vascular, sobre todo en la parte isquémica, es fundamental el tiempo con que nos manejemos. Estos pacientes, en un manejo inicial que podamos hacer, se nos van a presentar de 2 formas, o con isquemia o con hemorragia. No está de más aclarar que el manejo de estos pacientes, que son la mayoría politraumatizados, el ABCD es fundamental. Yo puse acá la letra P debido a que, bueno, estamos en una pandemia, es ideal, es primordial, los equipos de protección personal, no solo ahora por la pandemia, sino en cualquier momento que asistimos a un politraumatizado, pero ahora hay que hacer hincapié porque muchos de estos pacientes desconocemos si son COVID positivo o COVID negativo, entonces una protección personal adecuada es fundamental. No está de más aclarar que el uso de ácido tranexámico en las 3 primeras horas de producido el trauma produce una disminución de la mortalidad y produce una disminución de las transfusiones sanguíneas y por lo tanto de la mortalidad de estos pacientes. No hay duda de que el uso del tranexámico ha cambiado un poco, digamos, las necesidades de transfusión en estos pacientes. En cuanto al manejo inicial, cuando nos llega el paciente a la guardia, hay diferentes formas de ir controlando el sangrado. Podemos hacer una compresión de la herida con una gasa estéril o directamente hacer una compresión sobre los trayectos vasculares proximales al sitio de la lesión. También se puede hacer una compresión directa en el sitio de la hemorragia. Hemos utilizado también las vendas de esmalte de los traumatólogos para controlar el sangrado. Y en ciertos casos muy seleccionados, cuando el vaso es visible, se puede usar un pinzamiento, siempre lo más distal a la lesión o lo más proximal al orificio del vaso, pero nunca ciegas, ya que podemos dañar estructuras vecinas. El pinzamiento del vaso, siempre que sea lo más cercano al orificio, no trae muchos inconvenientes después en la reconstrucción, porque en la mayoría de las veces el segmento lesionado siempre se recorta en medio centímetro o 1 centímetro para hacer la revascularización. Hemos utilizado también la sonda de Foley, un gran instrumento, digamos, para hacer un control de la hemorragia. La sonda de Foley se puede introducir 1, 2 o 3 sondas de Foley incluso, y no deben ser removidas hasta que no son retiradas. Esta es una foto cedida por el doctor Mantovani. Hasta que no tengamos el control vascular de la lesión, no está indicado el retiro de la sonda Foley. Siguiendo con el manejo inicial, minimizar el tiempo de isquemia es primordial, ya que, como ustedes saben, el músculo y el nervio motor aguantan, digamos, periodos de isquemia caliente entre 6 a 8 horas, por eso la revascularización debe tratar de hacerse antes de las 6 o antes de las 8 horas para disminuir así la morbilidad o algún otro tipo de complicación con respecto al músculo o a los nervios motores o sensitivos. En cuanto al manejo inicial, tenemos que tener en tres o 2 cosas fundamentales, que son los signos duros y los signos blandos. Como ustedes saben, los signos duros tienen una sensibilidad para diagnóstico de trauma vascular de entre un 92 y un 95% aproximadamente. Entonces, pacientes con presencia de signos duros, no cabe duda de que tiene un alto índice de sospecha de que puede tener una lesión vascular. No ocurre así cuando los pacientes tienen signos blandos. El signo blando, los pacientes con signos blandos tienen sensibilidad un poco más baja, un 35, un 40%,
Y acá hay que hacer hincapié en una cosa que por ahí nos olvidamos, que es el índice tobillo-brazo. El índice tobillo-brazo, como ustedes saben, es medir la presión arterial sistólica en el tobillo y luego en el brazo, dividir esa presión arterial, y si el índice da por menos de 0,9, el paciente tiene alta sospecha de lesión vascular. Pero también vamos a tener pacientes que nos van a llegar con signos tardíos. En estos pacientes ya la conducta va a ser totalmente diferente y no hay muchas chances con respecto a un tratamiento, digamos, de revascularización en este tipo en estos pacientes con este tipo de signos. Lo que hacemos nosotros en los pacientes con signos duros, al tener una alta sensibilidad en cuanto al diagnóstico, los llevamos directamente a quirófano. En raras excepciones hacemos algún que otro estudio diagnóstico. No así con los pacientes con signos blandos, en los cuales las veces que podemos hacemos un ecodoppler o una arteriografía. El problema de realizar la arteriografía en nuestro hospital es que, a pesar de que tenemos hemodinamia de guardia, demora un poco, digamos, el traslado del hemodinamista hasta el hospital, así que hemos optado por la angiotomografía. La angiotomografía nos permite, digamos, tener un mapa vascular bastante importante, nos permite identificar la lesión, nos permite identificar lesiones de otros órganos. No nos olvidemos que estos pacientes tienen lesiones asociadas. La ventaja de la angiografía es que en ciertos centros, no en el nuestro, tiene la posibilidad de hacer un tratamiento endovascular en cierto tipo de lesiones. Y los pacientes con signo tardío, entre un 70 y 80% van a terminar en algún tipo de amputación. Por eso es fundamental, digamos, disminuir los tiempos de isquemia y tratar de la forma más rápida al paciente en quirófano. En cuanto a la reposición de líquidos, se divide en dos fases. En una primera fase es una fase hemostática e hipotensiva. La fase hemostática consiste en administrar poca cantidad de sangre, no más de 500 o 1000 centímetros cúbicos de sangre. Esto aporta factores de coagulación al paciente, ya que estos pacientes de por sí vienen con una coagulopatía traumática. Y en el caso de no aportar sangre, lo que se puede aportar también es Rinkel lactato, 39 grados centígrados, entre 500 y 1000 centímetros cúbicos, no más de eso, porque el aporte excesivo de líquido lo que produce es una coagulopatía dilucional, y aparte nos puede llevar a un aumento de la presión arterial sistólica. El aumento de la presión arterial sistólica lo que va a producir es que ciertos vasos que puedan haber tenido un tapón hemostático por un trombo, un coágulo, al aumentar la presión puede romper ese trombo y perpetuar la hemorragia. Lo ideal es mantener presiones arteriales sistólicas de 90 milímetros de mercurio como para mantener una perfusión cerebral adecuada. Esta hipotensión o este tratamiento con hipotensión permisiva no estaría indicado en pacientes con lesiones cerebrales, en los cuales se deben mantener presiones por arriba de 100 milímetros de mercurio aproximadamente. Luego pasamos a una segunda fase. Esta segunda fase es una fase más, digamos, más enérgica, es un aporte más agresivo, pero siempre y cuando hayamos controlado el sangrado. Nosotros controlamos el sangrado y recién empezamos con el aporte agresivo de Rinkel, sangre o algún otro hemoderivado. Y en esta segunda fase es donde ya hacemos la cirugía definitiva, o en su caso, si no podemos realizar una cirugía definitiva, podemos hacer una cirugía de control de daño. En cuanto ya a la técnica, el paciente que va a quirófano debe ser, los campos quirúrgicos deben incluir ambos miembros inferiores, por la necesidad o por la posibilidad de necesitar un sustituto vascular para hacer algún tipo de revascularización. En cuanto a las técnicas, el acceso, digamos, al paquete vasculonervioso del miembro superior se hace siguiendo el canal bicipital. Nosotros hacemos una incisión por abajo del canal bicipital, tenemos acceso a todo lo que es el paquete vasculonervioso. Esa incisión se puede extender hacia proximal y hacia distal. Si queremos controlar lo que es el nacimiento de arteria radial o arteria cubital, prolongamos esa incisión hacia la mitad del hueco del pliegue del codo, y ahí tenemos acceso a lo que son los vasos o la división de la arteria humeral. Como pueden ver acá en esta imagen, esta incisión da un cambio bastante amplio, uno puede ampliar hacia abajo, hacia arriba, incluso puede llegar hasta la zona axilar. Con respecto al abordaje del paquete femoral, el abordaje del paquete femoral se hace, digamos, trazando una incisión que va desde la unión de los 2 tercios externos con el tercio interno de la arcada inguinal, palpando, por supuesto, el pulso, y esta incisión permite, luego de cortar la fascia de Camper y de Scarpa, tener el abordaje al paquete vasculonervioso. Esto permite también hacer un seguimiento de todo el trayecto vascular, incluso podemos llegar
acortar la arcadia inguinal y tener acceso a los vasos ilíacos. Un poco más complicado es el acceso a la arteria y vena poplitea. Estas lesiones son lesiones bastante difíciles de manejar por la zona y por la rigidez que tiene esta situación, esta localización anatómica. La incisión es para abordar el paquete popliteo, es una incisión que va por atrás del borde posterior de la meseta tibial. Se hace una incisión, se prolonga hacia pantorrilla y hacia muslo, se corta el tejido celular subcutáneo, se abre, se seccionan los músculos de la zona y ahí entramos un tejido celular laxo y luego difusionamos ese tejido celular laxo y ahí nos encontramos con el paquete popliteo. Una vez, digamos, hecho el abordaje, el segundo paso que tenemos que hacer es el control proximal y distal del vaso lesionado. Esto lo podemos hacer con cintas hileras, con base loop, con bordes de guantes, incluso con lino 20. Hay que tener preparado, por supuesto, los bordes de guantes para hacer el control. Una vez hecho bueno, en este caso estamos haciendo, este es un paciente con una herida en tercio medio del muslo. Lo primero que hicimos fue el abordaje proximal por abajo del arcado inguinal para poder controlar la arteria femoral, que era la que estaba lesionada en el tercio inferior del muslo. Una vez controlado y clampeada la arteria, recién se procede al abordaje de la zona lesionada. Esto son maniobras básicas en trauma vascular. Siempre que se pueda es lo ideal y lo ortodoxo, digamos, realizarlo. Una vez abordada la lesión, el tercer paso que tenemos que hacer es fogartear, introducir un catéter de Fogarty número 3 o 4, porque en un 60-70% de estos pacientes tienen trombos proximales y trombos distales a la lesión. Entonces el catéter de Fogarty debe ser introducido en la parte proximal y distal de la lesión. Después de hacer la introducción o el lavado con el catéter de Fogarty, lo que hacemos es heparinización local y distal. ¿Cómo se hace esto? Sacando 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de un frasco de heparina de 5.000 unidades y diluirlo en 100 centímetros de solución fisiológica. Una vez hecha esta dilución, lo que se hace es introducir el catéter en el cabo proximal de la lesión, en el cabo distal, y hacer 2 o 3 lavados aproximadamente hasta que el líquido salga claro o venga sangre, sobre todo del cabo distal. Ya entrando un poco más a la técnica, tenemos diferentes tipos de lesiones, cada una se reparan de una manera un poquito diferente. Esta es la lesión más sencilla de reparar, no es otra cosa que una lesión menor al 50% del diámetro del vaso. Lo que se hace acá es una arteriorrafia o una venorrafia, como con una sutura continua, con un polipropileno 4.0, 5.0, incluso con un 6.0, siempre, por supuesto, con el control proximal y distal del vaso. Se hace como les dije, una sutura continua, no tiene ningún secreto. Cuando las lesiones son superiores al 50% del diámetro del vaso, lo que podemos hacer es colocar un parche venoso. Los parches venosos se sacan de una vena safena, se extrae la vena safena, se secciona 3 o 4 centímetros de ella y después se la secciona en corte longitudinal y quedan unos parches similares a esto. ¿Cómo se colocan los parches? Lo primero que se hace es la colocación de un punto en U en uno de los bordes de la herida. Esos puntos en U se pasan por uno de los bordes del parche y a continuación se procede a hacer una sutura continua por la cara externa y por la cara interna. Luego de completadas las 2 suturas de la cara externa y la cara interna, en el borde o en la cara anterior del vaso se procede a anudar la misma. El problema se nos plantea cuando tenemos este tipo de lesiones, cuando la lesión supera el 80 o 90% del vaso, cuando ya tenemos una sección completa. Acá podemos hacer 2 cosas, o una anastomosis término-terminal o la interposición de una vena safena. Con respecto a la anastomosis término-terminal, cuando la vayamos a hacer, es primordial liberar bien los cabos proximales y distales, hacer una buena liberación de todo el vaso, tratar de ligar la menos cantidad de colaterales posible. Y una vez teniendo un buen segmento del vaso liberado, lo que se hace es similar al anterior. Se colocan un punto en U o un punto simple, como ustedes prefieran. Ese punto simple en el cabo proximal se pasa después al cabo distal, se hacen 3 o 4 puntos separados y a continuación se unen esos puntos. Y se procede a hacer una sutura por la cara interna del vaso y otra por la cara externa. Una vez hechas las 2 hemisuturas, se termina anudando en la cara anterior del vaso lesionado. Y cuando tenemos grandes lesiones o lesiones superiores a los 2 o 3 centímetros en las cuales no podemos hacer una anastomosis término-terminal, no nos queda otra que interponer una vena safena. La vena safena se extrae de uno de los
muslo, digamos, del paciente. La vena safena va por afuera de la vena femoral. Hacemos una incisión similar a la que hacemos para acceder a los vasos femorales, pero un poco más lateralizada hacia afuera, y ahí por abajo de la fascia de Scarpa encontramos la vena safena. Se la diseca, se va ligando las colaterales. Una vez que tenemos el segmento de vena safena que nosotros consideramos necesario, se liga en sentido proximal, en sentido distal, se hace una pequeña incisión y se introduce, o por lo menos así lo tenemos protocolizado nosotros, introducimos un AVOCAT número 14, un número 16, fijamos ese AVOCAT a la vena y hacemos la sección de la misma. Una vez extraída la vena, la lavamos con solución heparinizada y vemos si hay alguna colateral que no esté ligada. El AVOCAT nos sirve también para tener una referencia anatómica de cuál es la parte distal y cuál es la parte proximal de la vena. Acuérdense de que esta vena, cuando lo vamos a colocar para hacer el bypass, debe ir invertida. O sea, la parte proximal, la parte distal de la vena va a proximal y la parte proximal va a distal. Este es un paciente con una lesión de arteria femoral en donde se interpuso una vena safena. ¿Cómo es la técnica de la interposición de una vena safena? Una vez seleccionada la vena, puede ser seccionada en bisel o puede ser seccionada directamente en sentido horizontal, sin hacer este bisel o esta V. Y la anastomosis es similar a la que hacemos con la anastomosis término-terminal. Hacemos un punto en U o un punto simple, como quieran, en la parte proximal del vaso. Esos puntos se pasan por la vena safena. Se hace unos 4 o 5 puntos en la cara interna de la vena. Después se aproxima esa vena al vaso lesionado y se termina con una hemisutura en la cara interna y otra hemisutura en la cara externa. Una vez terminada la sutura, se anastomosa en el borde anterior y se procede a hacer el mismo procedimiento en el segmento distal o en el cabo distal de la vena. Son dos hemisuturas en el segmento superior y 2 hemisuturas en el segmento inferior. Y la anastomosis queda confeccionada de esta manera. Hay que tener en cuenta que por ahí estamos trabajando con niños 5-0, algunas veces con 4-0, y debemos tener portas delicados, pinzas delicadas, y tratar de tener paciencia y hacerlo tranquilo, no digamos, hacer los puntos a las apuradas, porque corremos el riesgo de ser vasos pequeños, de producir estenosis en la zona anatomótica. No nos olvidemos el examen neurológico de estos pacientes. Acuérdense que cerca del 30% tiene lesiones osteoarticulares asociadas. Es fundamental escribir en la historia clínica el tipo de lesión neurológica que tiene el paciente, si mueve la mano, si no mueve, si mueve el pie, si tiene sensibilidad. Y siempre tratar de cubrir el injerto, digamos, el bypass que hicimos. Si no podemos cubrir porque hay pérdida de sustancia, lo que hacemos nosotros es la colocación de un BAC. Colocamos en la zona donde hay pérdida de sustancia gasa furacinada, arriba de la gasa furacinada apósitos o gasa, colocamos un drenaje y arriba de ese drenaje otras gasas cubierto con un esteridrate. Y por supuesto la inmovilización de la zona, ya sea si hay una fractura con un tutor externo o si no con una férula de yeso. Con respecto a la fasciotomía, este es un trabajo publicado en la Revista Colombiana de Cirugía por el doctor Gómez Hoyo, un muy buen trabajo, en donde ellos concluyen que la fasciotomía profiláctica estaría indicada en aquellos pacientes que tienen lesión de arteria y vena, cuando hay una fractura expuesta y lesión vascular de miembro inferior solamente, o cuando hay lesión de vasos poplitos. Esto es muy discutible. Se ha visto que los pacientes con estas 3 tipos de lesiones tienen cerca de un 30% de tener un síndrome compartimental, por eso se aconseja la fasciotomía profiláctica. Y bueno, para terminar, muchas veces nosotros nos encontramos en situaciones en donde nos sangra por todos lados, el paciente está con otra patología asociada, necesita ser sacada rápido de quirófano y no nos queda otra opción que hacer una cirugía de control de daño. La cirugía de control de daño puede ser o la ligadura del vaso lesionado o la interposición o la realización de un shunt vascular. Esto es un paciente derivado del interior del hospital de Orán, con una lesión de la arteria femoral, de la arteria humeral y de la vena femoral, que se colocó un shunt, la interposición de un catéter, y fue derivado a un centro de mayor complejidad para que fuera reparado. El paciente llegó, se sacó el shunt y se hizo la interposición de una vena safena. ¿En quiénes indicaríamos o haríamos una cirugía de control de daño? En pacientes in extremis, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen otra lesión asociada, por ejemplo, un traumatismo hepático
en el cual el paciente está hipotérmico, está coagulopático, está acidótico, está hipocalcémico o está con arritmia, y nosotros necesitamos sacar rápido el paciente del quirófano, y aparte de esa lesión hepática tiene una lesión que necesita revascularización, no nos va a dar tiempo, por más que la hagamos lo más rápido que podamos, pero nos va a llevar por lo menos 20 o 30 minutos, extraer la vena y hacer la anastomosis. En esos pacientes está indicada esta cirugía de control de daño. O en aquellos sitios quirúrgicos difíciles en cuales las técnicas nos va a dificultar mucho hacer una anastomosis, o en hospitales rurales en los cuales no disponemos de cirujanos con capacidad para hacer una anastomosis, en la cirugía de guerra, o cuando no disponemos de los materiales necesarios. Estamos en ciertos hospitales que no tenemos el polipropileno, no tenemos los plan vasculares, entonces en estos pacientes le podríamos hacer una cirugía de control de daño. O cuando no tenemos experiencia en hacer suturas vasculares. Cuando hacemos la cirugía de control de daño hay que hacer una heparinización local, o sea, proximal y distal del sitio, elegir el catéter que vamos a poner o la sonda que vamos a poner que sea de un calibre adecuado, ni muy grande ni muy chico, y también una longitud adecuada. No es bueno, digamos, que el catéter tenga una redundancia, o sea, que tenga dobleces cuando hacemos esta cirugía de control de daño. ¿Y cómo se hace la cirugía? Es muy sencillo, no lleva tiempo. Se obtiene, digamos, el catéter adecuado, que puede ser una sonda nasogástrica, un catéter K30, un K31. Se mide el diámetro, si es el adecuado, se introduce ese catéter en el vaso proximal, se lo fija con una buena sutura, con un buen nudo, digamos, de lino 20 o de lino 40, y se procede a hacer lo mismo en el cabo distal. Hay algunos trabajos que describen de que es bueno de que los catéteres tengan este rulo. Nosotros no lo utilizamos porque produce más hemólisis y tiene el riesgo de que se enganche en algún lado y se pueda salir. Nosotros directamente utilizamos lo más corto posible y con el diámetro adecuado. Bueno, para terminar, no nos olvidemos, en el prehospitalario el stop the bleed es fundamental para que el paciente llegue en las mejores condiciones, y nosotros en el manejo hospitalario, minimizar el tiempo de isquemia es fundamental, es primordial, contar con un buen equipo quirúrgico, una buena coordinación con todos los componentes del equipo, hace que esta hora dorada del trauma sea fundamental y disminuya la mortalidad en estos pacientes. Y si no podemos, digamos, hacer ninguna reparación vascular, ni ningún otro tipo de cirugía, nos queda la opción del control de daño, que es una excelente técnica y nos permite mejorar al paciente, sacarlo del quirófano y volverlo a llevar a quirófano en las mejores condiciones. Bueno, muchas gracias. Salta, están invitados cuando quieran venir, y gracias nuevamente. Bien, muy bien, Pito. Ahora el doctor Alberto Sack va a hacer los comentarios. Doctor Alberto Sack. Bueno, en primer lugar, agradecerles la invitación a los compañeros y las compañeras del noreste argentino, felicitarlo a Daniel, y a vos, Gustavo, también, por supuesto, por el trabajo, porque realmente uno se siente cómodo y disfruta la presentación. Yo lo que quería, si ustedes me permiten, hoy cuando volvía del hospital y pensaba en el comentario, me vino a la mente un párrafo que me lo anoté aquí, que es de Hipócrates, y creo que calza justo con esto, y son algunas líneas. Dice: con trabajo se adquiere siempre la suficiente precisión de juicio para no equivocarse tanto. En ese momento, lo que dice Hipócrates, y me llama la atención, dice: en tanto reine la calma, los errores no se van a hacer aparentes. El punto es cuando viene una tormenta o un viento intempestuoso, ¿no? Esa situación son situaciones no poco frecuentes, es decir, perdón, no poco leves, sino que son más graves. Hipócrates decía en este texto, decía que con enfermedades poco graves la equivocación es inadvertida. El tema es que en esa situación violenta, temible, grave, y aquí viene lo importante, el paso en falso, Gustavo, Daniel, el paso en falso es muy evidente, y la inhabilidad, decía Hipócrates, castiga al paciente y al médico inmediatamente. Yo creo que Hipócrates, padre de la medicina, representa esa escuela médica de disciplina, de rigurosidad, y me parece que el tema que le toca a Daniel, que nos toca a nosotros hoy, Gustavo, es precisamente el segundo escenario, ¿no? Entonces se ponen muchas cosas en juego, porque es ese escenario de una víctima de trauma con un traumatismo vascular periférico que es poco habitual, que es infrecuente, donde nos dice el texto, che, en este infrecuente,
una equivocación de juicio se va a amplificar, se va a notar mucho. Entonces yo me pongo a pensar, revisaba el programa del Congreso, este Congreso que estamos dando inicio, y es un Congreso que cuando lo miran los médicos jóvenes o nosotros, es de una exigencia fenomenal. El cirujano hoy en día tiene que tener áreas de incumbencia cada vez más amplias. Y lo hizo muy fácil Daniel, pero él intentó explicar cómo hacer una ligadura, cómo poner una Foley, cómo hacer un shunt, como esos 3 gestos de un control de daño, pero también avanzó sobre técnicas quirúrgicas que quizás llevan mucho tiempo hacer. Entonces yo creo que mi comentario puede ir, el aporte puede ir hacia, no sé si dar un consejo, pero cómo lograr esas destrezas, cómo lograr esa competencia que nos invita Daniel en 20, 25 minutos tener. Yo creo que esa competencia, como decía Hipócrates, lleva tiempo, necesita entrenamiento. Daniel lo sintetizó muy bien con esta idea de esta mirada más integral, ¿no? Nosotros acá estamos mirando por la cerradura del trauma vascular periférico. Es verdad que tenemos que abrir la puerta a la víctima de trauma, tener esos conceptos modernos de la resucitación, de control de daño, y ver todo el paciente. Como decían nuestros maestros, primero está la vida, después está el miembro y por último está la función. ¿Qué consejo o qué idea o qué comentario se me ocurre para adquirir esa destreza? Yo creo que cuando tomamos la guardia, yo hace 20 años que soy cirujano y todos los viernes cuando tomo la guardia y me fijo que esté la caja de toracotomía, yo me fijo y quiero saber quién es, si hay un cirujano vascular a quien yo pueda llamar, a quien yo pueda consultar. Trato de conocerlo, de verlo, y uno tendría que acompañar ese contexto teórico con horas de cialítica, con llamar a esa cirujana o a ese cirujano y ver y repasar el abordaje femoral que nos contaba Sánchez que es accesible, repasar el abordaje popliteo, ver el tridente del tronco tibio peroneo, ver la tibial anterior, acostumbrarse a enlazar los vasos, pero indudablemente eso nos va a llevar tiempo. Yo creo que el gran mérito, Gustavo y Daniel, de ustedes es que pusieron, la verdad que de una manera bárbara, sobre la mesa todo el abanico terapéutico y diagnóstico del traumatismo vascular periférico. La cosa es que está puesta sobre la mesa y nos queda ahora a nosotros ver cómo administramos todo esto, cómo decanta y cómo podemos posicionarnos para esto que está puesto sobre la mesa, empezar a usarlo. Empecé citando Hipócrates y termino con una frase que está escrita en el bar del hospital, en la pared del bar del hospital. Dice que la suerte, dice suerte igual preparación más oportunidad. Yo estoy convencido, estoy mirando, hay 130 compañeros enganchados, yo estoy convencido que los 130 de nosotros en algún momento la oportunidad de enfrentar un traumatismo vascular periférico la vamos a tener. Esa partecita de la suerte, que es la oportunidad, indefectiblemente la vamos a tener. El punto es, y ahí depende de nosotros, creo que esta actividad que está haciendo el NOA va en ese sentido, el punto es que la oportunidad va a estar, pero de nosotros depende la preparación. Reconozco que con colegas como ustedes que se esfuerzan, que ponen congresos virtuales, que arman estas dinámicas tan entretenidas, esa preparación se hace mucho más suave y no tan a veces tortuosa como nos costaba en otras épocas. Por eso, para resumir, 2 verbos nada más: felicitar y agradecer. Nosotros aquí en Mar del Plata prestamos muchísima atención a lo que pasa en las 6 provincias del noroeste argentino, los miramos con mucha admiración y estamos muy contentos de ser amigos de ustedes y de poder participar con ustedes. Bueno, quedamos a disposición, Gustavo. Muchas gracias, Alberto. No sé si va a haber preguntas de la gente, si va a ser por chat, si se va a habilitar los micrófonos. Estamos con 10 minutos nada más para realizar preguntas. Yo lo que, si te parece, Gustavo, lo que le propondría a Daniel, ¿qué piensa él? Lo dejó más o menos al pasar, pero ¿qué piensa Daniel de esta cirugía de control de daño, como él nos contaba, pero no porque el paciente está muy grave, sino porque el paciente quizás da para una reparación definitiva, pero uno pone el shunt en busca de ese cirujano vascular que lo solucione en un segundo tiempo? ¿Qué le parece
esa nueva acepción del control de daño y si lo ve viable. Sí, Alberto, muy bueno todo lo que comentaste. No, en serio. Esto tendría que haber sido cirugía de control de daño para el cirujano general, me parece, ¿no? Y hacer hincapié un poco más en esta otra técnica, una o dos técnicas de control de daño. Yo creo que una de las indicaciones de esto es cuando el cirujano no está capacitado, no lo puede hacer o no hay materiales para hacerlo. Entonces, es fundamental de que si lo puede hacer un cirujano vascular, por supuesto, sería lo ideal. No quiere decir que un cirujano general no lo pueda hacer. Pero si uno puede hacer la técnica, dejar al paciente 6 horas, 8 horas, 12 horas hasta que venga el vascular y lo solucione, incluso hasta ponerle una prótesis, no sacarle la vena, bueno, lo que decide el vascular, está perfecto, ¿no? No solo en pacientes in extremis, sino en pacientes, como decías vos, ¿no? Cualquier tipo de pacientes que uno no pueda solucionarlo o no cuente con el material para solucionarlo. Es una indicación amplia la que tiene en este caso la cirugía de control de daño. Sí, tal cual. No sé si hay preguntas, Gustavo. Sí, hay una pregunta de Néstor Arredes que pregunta si el VAC lo deja sobre la anastomosis por riesgo a que te sangre o que te haga una viescencia. ¿Qué tal, Néstor, compañero mío de San Bernardo? No, lo que hacemos es cubrimos la zona anastomótica o el vaso con una gasa furacinada, ponemos otra gasa arriba de eso, arriba de esa gasa la sonda, el drenaje, y por arriba de eso recién otra gasa más. Y ahí ponemos el papel film o el Steri-Drape. Nunca en contacto directo, siempre la gasa furacinada, la gasa, el drenaje y otra gasa arriba. Siempre bien aislado. Y en presiones no mayores a 100. Sí, Marina, sí. Sí, No para sé ir si hay otra pregunta. No hay otra pregunta en el chat. No sé, Gustavo, una pregunta. Gustavo, si te parece, yo... Sí, Alberto. Gustavo, sí. yo aprovecho muchas veces, nosotros le damos muchísima atención, le prestamos muchísima atención al trabajo en equipo. Mira, aprovechamos antes que mi comentario, acá hay un colega que está preguntando, Daniel, ¿cuánto nos puede servir en tiempo, me imagino, las medidas de control de daño? ¿Qué margen nos da? Eso es una buena Habitualmente pregunta. 6 horas, ¿no, Daniel? O pregunta cuánto deja un shunt, cuánto tiempo dejamos un shunt Claro. transitorio, cuánto tiempo lo podemos bancar al paciente en UTI o cuánto tiempo podemos bancar la derivación en caso de que estemos haciendo una derivación del interior. Sí, mira, el shunt mientras menos tiempo mejor, porque corre el riesgo de trombosis, pero se puede dejar 12, incluso Gustavo creo que tiene shunt de 24 horas o más. Nosotros tenemos shunt de 8 a 12 horas sin trombosis y sin problema, pero siempre el menor tiempo posible. Con la heparinización local más o menos aguanta entre 6 y 8 horas. Si no, ya hay que pensar en antiagregación o en heparinización sistémica, pero en estos pacientes no es lo ideal la heparinización sistémica. Pero 6, 8 horas, 12 horas, no hay problema. Eso también es una pregunta muy interesante. ¿Qué paciente heparinizo y qué paciente no heparinizo cuando hago un bypass? O cuando hago una reparación vascular periférica o cuando dejo un shunt. Ahí, bueno, contestaste la del shunt. Bien. Pero en otro caso... Sí, el bypass venoso o arterial está discutido el tema, se habla mucho de la heparinización del paciente, pero lo que se hace o se tiende actualmente es antiagregarlo con aspirina, la interposición de una vena safena al paciente se lo deja con aspirina en el postoperatorio, o incluso se le puede dar Clexane 60, 80 miligramos cada 12 horas, pero nosotros los antiagregamos directamente, le damos aspirina 125 miligramos por día. Gustavo, yo quería hacer un comentario, quizás va en el sentido de empoderar, de dar un poco más de fuerza a cada uno de los cirujanos y cirujanas argentinas que toman guardias en nuestro país. Muchas veces se hace una comparación un tanto odiosa entre cirujanos vasculares y cirujanos de guardia, ¿no? En sentido, Gustavo, de quién tiene que aprender de quién. Y yo lo que creo es que
que ese es un punto muy interesante para desarmar. Me parece que el cirujano de guardia tiene mucho de técnica vascular para entrenarse en el cirujano vascular, pero ese cirujano vascular también va a ver el modo de trabajo del cirujano de guardia, que era, como decíamos hace un ratito, que tiene una mirada mucho más amplia, sobre todo con el advenimiento del control de daño, y muchas veces el que tiene la experticia, que es el que está en el lugar a la madrugada encarando a estos pacientes, es el cirujano de guardia. A veces el cirujano de guardia nos equivocamos y desestimamos nuestro propio trabajo. Me parece que en ese sentido, cuando se presenta esta antinomia entre vasculares y generales, creo que la respuesta es que ambos tenemos mucho que aprender del otro. Por eso, acercar las posiciones, sentarnos, discutir los casos y hacer esto que estamos haciendo me parece que es bárbaro. Y creo que, bueno, Daniel tiene el mérito de juntar a esas dos personas en una sola, ¿no? Por eso creo que tiene el dominio de esta disciplina. Bien, no hay más preguntas en el chat. Sí, me estaba diciendo Marina que ya estábamos en tiempo. Bueno. Excelente. Los esperamos en la próxima charla, que es dentro de 5 minutos. Muchas Bien. gracias. Muchas Un gracias cariño a todos. grande desde Mar del Plata, ¿eh? Gracias, Mucha suerte, Alberto, sigamos Gustavo. conectados.